Bienvenidos, bienvenidas a la presentación de este trabajo titulado Análisis bibliométrico y estado del arte en torno a la noción de metadiscurso, 1984-2023. Antes de comenzar con la presentación, quisiera agradecer al comité organizador por la invitación que me hacen para participar de este foro de lectura, escritura y construcción del conocimiento. Mi reconocimiento principal a la doctora va dirigido a la doctora Lourdes Díaz y a todo el equipo o comité organizador de la Maestría en Innovaciones Educativas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Bien, principalmente contarles que este trabajo que hoy eh, compartiré con ustedes es un producto de mi tesis doctoral intitulada Metadiscurso Interaccional en el artículo de investigación, un estudio sobre la variación en 4 disciplinas científicas. Eh, Como pueden observar en la diapositiva, esta es la estructura que tendrá mi ponencia. Iniciaremos con un recorrido principalmente sobre las nociones en torno al metadiscurso, que es el metadiscurso, cómo se ha venido estudiando, y finalmente presentaremos los hallazgos más importantes de esta investigación para llegar a unas conclusiones muy interesantes. Muy bien, es importante recordar que el estudio del metadiscurso interaccional ha recibido en las últimas décadas una atención importante, especialmente en lenguas como el inglés. Comprender cómo los investigadores hacen uso de las estrategias metadiscursivas en el artículo de investigación es relevante principalmente porque son estas mismas estrategias las que guían al lector durante el procesamiento de la información lingüística y también para el procesamiento de la información retórica. Como se sabe, con los avances del prolífico campo de los estudios del discurso científico, en la actualidad es poco probable que el lector de un artículo de investigación obvie de modo deliberado las marcas del emisor del mensaje, por ejemplo, rasgos de su subjetividad o preocupaciones que se evidencian a través de un conjunto de estrategias retóricas que muestran cómo las percepciones sobre el hecho abordado por el investigador y las preocupaciones en torno al objeto marcan un modo particular de enunciación, ¿sí? Así que en la actualidad se acepta que las afirmaciones categóricas que conllevan una sanción por parte de la comunidad de académicos o las elecciones de determinadas partículas que muestren incertidumbre o maticen elementos que forman parte de la aserción son una marca del escritor en el discurso y de su posición frente a lo que comunica. En otros términos, el despliegue de estrategias como la matización y la modalización, aunado a las estrategias de alteragentivación, constituyen un rastro de la presencia del escritor en el texto. Y ese es el rastro que nos interesa también seguir y estudiar. En este sentido, el dominio del metadiscurso comprende el conjunto de selecciones léxicas y gramaticales que van a utilizar los escritores para guiar a los lectores en el procesamiento de la información lingüística. Es posible pensar, y esto fue parte de mi trabajo doctoral, que el metadiscurso tiende a variar, tiende a establecer o ciertas disciplinas definen unos tipos muy particulares o tienen unas características particulares para dirigirse a sus lectores, o la presencia de mitigadores puede variar de una disciplina a otra. Es decir, dentro de esta manera de comunicar el conocimiento en la ciencia, podemos hallar también variación por un lado, lo que nos lleva a pensar que el metadiscurso podría considerarse como un marcador de la variación y también entendiendo que es un organizador del mundo transtextual, dado que ayuda a organizar el mundo transtextual, es decir, lo estructura y presenta al lector de un modo inteligible. Eso es sumamente importante porque en efecto uno de los elementos que debemos acá, en los que tenemos que prestar mucha atención es que el metadiscurso, y creo que es parte de estas preguntas que nos haremos durante el foro, el metadiscurso es necesario enseñarlo, así como
se enseña también a escribir dentro de la academia, entendiendo que la escritura académica, como ya ha sido definida, es una lengua de especialidad. Continuemos entonces viendo cómo el metadiscurso ha sido un objeto de interés, especialmente en el artículo de investigación. Y nos damos cuenta con este despliegue de trabajos que pueden observar en la diapositiva, cómo en educación, ciencias humanas y sociales se ha estudiado, por ejemplo, la postura y el compromiso, o como en ciencias políticas hemos encontrado trabajos que abordan los marcadores del metadiscurso interaccional, y en matemáticas también vemos el interés que algunos investigadores han tenido sobre los patrones en el estudio, para el estudio del metadiscurso, cómo se presenta en los artículos de investigación de ese campo. Y la conclusión a la que se llega es que evidentemente hay variación en la construcción del metadiscurso en cada una de las disciplinas. Ahora bien, para este trabajo en particular hemos llevado a cabo una revisión que aborda el metadiscurso y cómo ha sido estudiado en las distintas disciplinas: ciencias políticas, en ingeniería lingüística, en medicina, en ingeniería y tecnología, en educación y especialmente en lingüística aplicada, donde hemos encontrado el mayor número de trabajos precisamente por la orientación investigativa que tienen los autores, porque especialmente son investigadores de la lingüística aplicada. Ahora bien, nuestras preguntas de investigación fueron las siguientes. Para realizar este trabajo o este estudio bibliométrico y también de revisión para conocer el estado del arte, nos basamos en estas tres preguntas fundamentales. ¿Qué autores y en qué países se está estudiando el metadiscurso? ¿En qué disciplinas se registran estudios del metadiscurso y dentro de cuáles enfoques? ¿Cuál es la distribución de concurrencia de palabras claves en investigaciones en torno al metadiscurso? Ahora bien, como pueden observar en esta diapositiva, esta investigación se enmarcó en el paradigma interpretativo, con un enfoque predominantemente cualitativo. Y para ello utilizamos el método de investigación documental, es decir, a partir de una revisión de los documentos, llevamos a cabo este paso tan necesario de revisión de la literatura o conocer el estado del arte, y llevamos a cabo el análisis bibliométrico de los estudios realizados sobre el metadiscurso y reportados en 4 décadas, entre 1984 y 2023 aproximadamente, principalmente de artículos de investigación recuperados de las bases de datos de Scopus, Cielo y Google Académico. Se consideraron como criterios de inclusión los artículos publicados en inglés y español, así como en otras lenguas para el caso de Scopus. En cuanto al resto de las bases consultadas, solo se consideraron las publicaciones en español y algunas en portugués. Es importante recordar que el análisis bibliométrico constituye una herramienta innovadora, útil y de relevancia científica, por cuanto permite contrastar el crecimiento y distribución de la literatura científica en un campo del saber. Para realizar este análisis bibliométrico se utilizó el programa informático BusViewer, con el cual se generaron mapas de red de cocitación y de distribución de las palabras claves, utilizando el mapeo bibliométrico con diagramas que representan las palabras, ideas u otros conceptos ligados radicalmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Ahora bien, presentamos acá los primeros resultados de esta revisión bibliométrica. Por lo tanto, este ejercicio, este esfuerzo de llevar a cabo la revisión bibliométrica en Scopus, lo hicimos de la siguiente forma. Buscamos en Scopus la palabra metadiscurso, ¿sí? No se estableció un término, una fecha inicial, sino que efectivamente aparece por primera vez en 1984. La búsqueda entonces nos arrojó para este momento 720 documentos entre artículos de investigación, artículos de revisión, capítulos de libros y conferencias.
De acuerdo con los registros de Scopus, la palabra metadiscourse, aparece por primera vez en 1984 en el artículo de Albert Griswold intitulado The Rhetoric of Textbook Metadiscourse. Desde la primera aparición del término se observa un incremento en el interés de los investigadores por el estudio de este campo. Ahora bien, como pueden ver, como lo hemos señalado, a partir de 1984 comienza a crecer el interés en torno a esta noción y hasta el momento, 2024, en la última revisión que hice, se siguen publicando con muchísimos artículos en torno al estudio del metadiscurso, especialmente en el artículo de investigación. En lenguas, específicamente la lengua de comunicación, ya sabemos que es el inglés para estos casos, pero particularmente también en el caso del español también se está incursionando en este tema. Muy bien, en esta tabla se presentan los autores con un mayor índice de citación y de número de publicaciones en torno al tópico de búsqueda metadiscurso. Recordemos que el tópico de búsqueda se hace en inglés. Ken Hyland es el investigador que se ubica en la primera posición con un índice H-index de 53 y 11.757 citas hasta ese momento. Desde el año 2017 hasta el 2021, los temas que recogen la producción de su trabajo son, según Scopus, metadiscurso, escritura académica y artículo de investigación. Asimismo, esta información se comprueba también en el mapa de red de VozView de cocitación, autor citado, como podemos ver, en la que efectivamente Hyland se sitúa en el centro, en el foco de interacción de la literatura científica en torno al metadiscurso. Como se puede apreciar, en color morado se distinguen las relaciones entre Hyland, Fu, Yang y Thies, mientras al otro extremo se aprecia con color amarillo las publicaciones más recientes y en las que se destaca a Carrió Pastor. Ahora bien, es importante observar que en la figura que podemos ver, esta figura siguiente, se presenta un mapa de la distribución de las palabras clave sobre el término metadiscurso. Se destaca además otros objetos que en el marco de los estudios sobre el metadiscurso se encuentran generalmente dentro de las categorías de análisis de los trabajos, esto es, nos referimos al interés que existe sobre la evaluación, también el interés en torno a la dimensión en la que entran las investigaciones sobre la modalidad y la evidencialidad. Así que en este marco de relaciones, además, hallamos un especial foco, como es de esperar, en el análisis del posicionamiento epistémico y en el estudio de los intensificadores, mitigadores y las automenciones, especialmente en el artículo de investigación. En las siguientes figuras que presentamos encontramos el mapa de concurrencias de palabras claves que se destacan en las revistas Journal of Pragmatics, 36 documentos, English for Specific Purpose, con 20 documentos, la revista Journal of English for Academic Purpose, con 18 documentos, revistas que ocupan las principales posiciones en Scopus de publicaciones científicas cuyo objeto es precisamente el metadiscurso. Luego de analizar la red de concurrencia de las 3 revistas encontradas, encontramos coincidencias tanto en los objetos de investigación como en los autores clave en este campo de trabajo. Tenemos, por ejemplo, que la lingüística, la retórica intercultural, el análisis de género y la lingüística aplicada son las disciplinas de donde se estudia y analiza el metadiscurso de género, como el artículo de investigación o también el ensayo argumentativo. El foco en estos trabajos está en la escritura académica, como podemos ver en la diapositiva anterior. La lectura académica, la voz y la postura o la variación interdisciplinar. El cambio diacrónico en el uso de determinados marcadores también es un tema y un objeto de interés para muchos estudiosos. El enfoque del inglés con propósitos específicos es un enfoque, como sabemos, derivado de la lingüística aplicada y que corresponde a una metodología con suficientes elementos heurísticos para el análisis de corpus. Tenemos entonces
que el estudio del metadiscurso en las publicaciones científicas, por otra parte, es importante señalarlo también, porque un elemento importante era también la revisión de la producción científica, de la literatura científica en Latinoamérica, se ha venido abordando de un modo particularmente diferente a cómo se presenta en el mundo anglosajón y europeo, especialmente en los centros de investigación de universidades de reconocido prestigio y de muy sólida financiación, donde predomina el modelo hegemónico de análisis del metadiscurso propuesto por Hyland y Thies 2004 y Hyland 2005. En la revisión de la base de datos de Scopus hasta marzo de 2022, se encontró que en Latinoamérica los documentos referenciados bajo el lema metadiscurso fueron 9, en contraposición con los 711 registros para el resto del mundo. En este sentido, se hace necesaria la revisión de algunas bases de datos y repositorios institucionales iberoamericanos para encontrar lo que podríamos denominar una red académica que trabaja y publica especialmente en español en el marco de la enseñanza del español como lengua materna o con propósitos académicos. Es importante advertir que no tenemos pretensiones de presentar una revisión exhaustiva sobre el tema, ya que nuestro interés solo consiste en esbozar un primer panorama que esperamos sea de utilidad para futuras investigaciones. Así que pueden observar entonces algunas publicaciones que se dan especialmente en Latinoamérica y asimismo en esta figura, en el mapa de red de Boswieber de cocitación de autor citado basado en el número de citaciones, apreciamos cómo es que se teje esta red académica y las colaboraciones que se establecen entre investigadores de Hispanoamérica y España, a diferencia de la figura que vimos anteriormente con todos los investigadores en el centro Hyland. Es claro que existen escasas relaciones entre los investigadores que de modo directo estudian el dominio del metadiscurso, sea por las escasas colaboraciones en el campo, eso por un lado, a las dificultades para construir redes académicas sólidas que cuenten con la debida financiación para alcanzar los propósitos investigativos. Ahora bien, hemos encontrado unos nodos o focos de interés que podríamos presentar del siguiente modo. El primer nodo, escritura académica, que se refiere a todas las investigaciones en torno al metadiscurso en los géneros artículos de investigación y tesis doctoral. Ahí podemos encontrar claramente el trabajo de Sánchez Jiménez, Chamorro, Mesa y Castellón, Álvarez y Romero, entre otros. En esta revisión encontramos cómo la noción de modalidad también se relaciona con los estudios del metadiscurso y los estudios que abordan la modalización en el discurso científico. También tenemos otro nodo que es el estudio del metadiscurso en otros géneros discursivos, como el género cartas al editor. También se ha estudiado el uso de marcadores metadiscursivos en artículos de divulgación científica publicados en línea, donde en lugar de visibilizar al autor por medio de las automenciones, se prefiere el uso de agentes animados seguido de verbos activos para invisibilizar a emisores, como en este caso que revisamos, a emisores como el New York Times, y visibilizar a los investigadores que publicaron en una revista científica, en muchos casos con acceso restringido. Un último nodo es el estudio del metadiscurso para la explicación de fenómenos sociales, y en esa línea está Carrió Pastor. La línea en torno a los estudios del metadiscurso en español está en la actualidad siendo dirigida por Sánchez Jiménez y Carrió Pastor, pero de modo particular por Sánchez, quien ha mantenido a lo largo de los años un interés por la descripción del metadiscurso en artículos de investigación y en trabajos de grado. De hecho, en uno de sus más recientes trabajos, Sánchez Jiménez, 2022, estudió las estrategias de cortesía valorizante y mitigadora, las cuales tienen la función de disminuir la tensión que se produce al momento de presentar alguna crítica o evaluar las funciones de consulta que se realizan sobre un determinado enfoque o estudio a través de comentarios valorizantes positivos o negativos. Ahora bien, hablaba de Sánchez Jiménez porque específicamente hasta la actualidad es el investigador que parece dirigir la línea de investigación en torno al metadiscurso en español. Y debo decir también
Además, que las investigaciones de Sánchez Jiménez abordan, por un lado, revisiones teóricas sobre la noción de metadiscurso y por otro, estudios de corte empírico. En cuanto a las revisiones teóricas, en una investigación intitulada El metadiscurso en la lengua académica, singularidades e investigaciones en lengua española, se ha interesado en estudiar el origen, evolución del término metadiscurso en el mundo anglosajón. Y me parece muy importante lo que señala en torno a los modelos, ¿no? O a la generación de modelos propuestos en español para estudiar este fenómeno en torno al metadiscurso. Dice además, eh, se encarga además Sánchez de revisar los modelos para el estudio del metadiscurso en español y concluye que, hago una pequeña cita acá, tanto el modelo de Chao para Par como el modelo de Salas, Chao para Par 2018, como el modelo de Salas 2015, aunque interesantes y novedosos, no representan por sí solos una concepción diferente del metadiscurso, ya que están fuertemente subordinados a las clasificaciones originales de las que proceden. Fin de la cita. Una cita del trabajo de Sánchez. De modo que ciertamente la aseveración de Sánchez Jiménez puede llegar a ser contundente. No obstante, la realidad es que hasta el momento no existe evidencia de modelos que expliquen las estrategias de construcción del metadiscurso en español desde un enfoque desarraigado de las concepciones de los modelos integrativos y el modelo reflexivo. Quizás la visión sobre el fenómeno desde Hispanoamérica esté o se encuentre en una nueva ruta de indagación, aunque durante varios años los investigadores han dedicado sus esfuerzos a validar, flexibilizar, adaptar ambos modelos a los estudios de metadiscurso en español o proponer nociones paraguas o nuevas metodologías que amplíen el panorama. Bien, quiero que vean ahora la distribución de concurrencias de palabras claves en investigaciones en torno al metadiscurso, basado en la consulta con el programa VozViewer de 63.746 documentos tomados de Scopus. En esta figura se aprecian entonces las disciplinas, los enfoques, desde donde se ha estudiado la escritura académica y el metadiscurso. Se destaca el enfoque del inglés con propósitos específicos y disciplinas como la pragmática, la lingüística aplicada, el análisis transcultural, el análisis de género y la retórica contrastiva. En algunas investigaciones este grupo de disciplinas y enfoques colaboran entre sí para otorgar una perspectiva multidisciplinaria al estudio del metadiscurso en español y en distintas lenguas del mundo. En este sentido, retomamos lo que hemos caracterizado como nichos para el estudio del metadiscurso, esto es, espacios epistémicos que se han centrado, por ejemplo, en el análisis y la caracterización del compromiso autoral por medio de recursos interaccionales. Otro de los nichos se centra en el estudio de las automenciones y de las estrategias metadiscursivas que expresan la postura o el compromiso autoral en el artículo de investigación. Cada una de estas esferas de conocimiento, como pueden apreciarla en la figura, en torno al metadiscurso, ha estado tangencialmente abordada por una o más de las disciplinas que aparecen registradas en este mapa. En este sentido, bueno, quisiera ahora presentar las conclusiones de este trabajo, principalmente contarles que esta investigación tuvo como objetivo analizar la producción científica en torno a la noción de metadiscurso 1984-2023, tanto desde un mapeo bibliométrico como de revisión de antecedentes. Como hemos podido mostrar por un lado, el estudio del metadiscurso ha despertado un amplio interés desde su aparición en 1984 y esto se evidencia con el incremento de las publicaciones que hasta ahora hemos registrado. Las disciplinas que se asocian fundamentalmente a este campo, de acuerdo con el mapeo bibliométrico que hemos realizado, son la lingüística, la metapragmática, la traducción y el análisis de género, que están vinculados al campo de estudio del metadiscurso desde hace más de 3 décadas, de hecho ya casi 4 décadas. Es importante también llamar la atención sobre un aspecto muy relevante, y es que el metadiscurso se ha estudiado en distintos dominios de la esfera de la comunicación humana, no solamente en el artículo de investigación, también en los discursos o géneros académicos orales. Estos dominios, como hemos ya dicho o señalado,
Van desde la comunicación científica, pasando por la comunicación académica bajo la modalidad oral, hasta el estudio del metadiscurso en medios digitales. También es interesante observar cómo se han estudiado también las variables sociolingüísticas. No es solamente el estudio de las unidades lingüísticas, de su distribución en un corpus especializado, sobre todo en mi caso, en mi tesis doctoral, en la que construí un corpus con 160 artículos de investigación, un corpus especializado para estudiar esas relaciones y diferencias de metadiscurso en cada una de las disciplinas, sino que también ahora, y estos son trabajos que ya tienen realmente bastante foco en lo que tiene que ver con las variables sociolingüísticas como el género de los investigadores, la lengua que utilizan los investigadores para la comunicación científica, su identidad, el origen geográfico, son focos de interés para este tipo de trabajos, especialmente para la comprensión de estos mecanismos que se articulan para la construcción de este dominio, de esta unidad llamada metadiscurso. Por otra parte, hay abrumadoras diferencias, como era de esperarse, en la producción científica que podemos encontrar sobre el tema, tanto en Cielo como en Google Académico y en Scopus. Scopus realmente es la base de datos que parecen preferir los investigadores al momento de publicar sus hallazgos, y la selección, las revistas que aparecen allí son las seleccionadas para este tipo de tratamientos en el estudio, ¿no? Para publicar los hallazgos en torno al metadiscurso. Así que es posible que las diferencias observadas entre el número de documentos relacionados con la noción metadiscurso, un término en inglés, se deba a la selección de otras formas para denominar el mismo fenómeno. Ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, términos como evidencialidad, modalidad, posicionamiento, voz autoral están muy relacionadas con este campo que consideramos es un campo que recoge todas estas funciones, estrategias, y que denominan posiblemente o apuntan al mismo fenómeno. De allí que podría ser plausible inferir que la cantidad de artículos publicados en español podría ser sumamente mayor a los referenciados en esta investigación. Bueno, quisiera agradecer a todos los asistentes a este foro por su atención e invitarlas a la lectura completa de mi trabajo. Aquí les presento el código QR para que lleguen con más facilidad al artículo de investigación, del cual, bueno, he tomado ciertos elementos para presentar esta ponencia. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente agradecer al comité organizador, a la doctora Lourdes Díaz por su invitación, y espero que este trabajo sea un insumo para todos los investigadores que se interesan en este campo y para todos aquellos que quieran iniciarse en el análisis bibliométrico, especialmente porque es un método muy interesante para la construcción de un estado de arte que nos lleve efectivamente a reconocer el campo y a reconocer en ese campo cómo opera y cómo se relaciona nuestro objeto de estudio. A todas y todos, muchas gracias.